Y este martes la Cámara de Comercio Hispana del área de Washington, la capital de los Estados Unidos, realizará el Expo Empresarial 2016. Al evento asistirán los más exitosos empresarios y líderes de Washington, D.C., Maryland y Virginia. La exposición de negocios es un evento de la región que conecta a las empresas con potenciales clientes. El encuentro atrae a más de 1.800 asistentes y a más de 170 expositores. Laura Jaramillo, periodista en el TN24 Washington, habló con Ángela Franco, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del área de Washington. Bienvenidos. Los saluda Laura Jaramillo desde los estudios de Washington de NTN24. Hoy tenemos una invitada muy especial en el estudio. Es Ángela Franco, presidenta de la Cámara de Comercio de Washington, que está aquí para hablar con nosotros de varios temas, entre ellos la exposición de negocios de Washington que se celebrará la próxima semana. Ángela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Me imagino que debes estar ocupadísima por estos días. Un poquito, pero feliz de estar aquí. Mil gracias por invitarme. Ángela, antes de empezar a hablar de la Expo y de este gran evento que están organizando, quisiera poner un poco de contexto. Normalmente cuando uno piensa en negocios hispanos y el poder de los hispanos en Estados Unidos, piensa en ciudades como Miami o como Los Ángeles. Washington no es la primera ciudad en la que uno piensa. Háblame de la comunidad hispana en Washington. ¿Cómo es diferente a la comunidad hispana nacional y cuáles son sus fortalezas? Bueno, en el área metropolitana, Washington, D.C., tenemos, primero, es uno de los niveles más altos de educación de todo Estados Unidos. Y hay más de 800,000 hispanos en toda la región y el ingreso per cápita en promedio es $65,000 al año, que es mucho más alto que muchos de los otros sitios. Tenemos más o menos aquí dueños de negocios hispanos, hay 65,997, o sea, hay 65,997 negocios hispanos en esta región. Han crecido muchísimo y si vemos los porcentajes, por ejemplo, los porcentajes del poder de compra de los hispanos en el Distrito de Colombia ha crecido en 540% desde 1990 y ahora es $3 billones. En Maryland ha crecido en 750% desde 1990 y en Virginia ha crecido 849% desde 1990. Así que es increíble. Los hispanos, o sea, las estadísticas también muestran que de cada 3 empresas que se abren, una es de hispanos y de cada una el 60% son mujeres. Así wow. Que o sea, las oportunidades son inmensas y la verdad que tiene mucho sentido porque la población hispana en general en Estados Unidos ha crecido mucho y Washington, D.C., el área metropolitana de Washington, D.C. es un área supremamente internacional. Son unas cifras realmente impactantes. Y bueno, así como ha estado creciendo la presencia hispana, obviamente también ha estado creciendo mucho la Cámara de Comercio y la presencia que tienen. Este es el 7º año que están organizando la exposición. Cuéntanos, ¿qué tienen preparado este año? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuáles son las sorpresas que le tienen a los participantes? Bueno, el Expo empezó... Primero, voy a contarte un poquito cómo empezó para que lleguemos a este punto. Empezó porque vimos la necesidad que había de la comunidad de entender qué oportunidades y posibilidades tenían. Entonces creamos un expo donde les damos la oportunidad de tener asistencia 1 a 1, entender las certificaciones, que es un tema muy importante para los negocios hispanos, y hacemos también matchmaking, que es presentar a compradores y a vendedores y a traerles información que les pueda ayudar a crecer. Este año tenemos varias cosas especiales. Yo creo que la más importante es que la Embajada de Cuba va a participar. Van a participar como exhibidores, van a hacer una presentación de la economía de Cuba y las oportunidades de inversiones en Cuba y además van a participar en la parte que hacemos, que es se reúnen con empresas. Entonces va a haber 3 personas de la Embajada de Cuba reuniéndose con empresas para ver qué oportunidades futuras puede haber. Bueno, eso ciertamente es un cambio enorme. Como sabemos, pues Cuba y Estados Unidos han estado descongelando sus relaciones después de décadas. Y ustedes organizaron una misión especial hace muy poco. Tú estuviste en La Habana, estuviste también con la alcaldesa de Washington, D.C. Sí. Háblanos un poco qué estaban buscando y cómo les fue. La Cámara de Comercio lideró la misión a Cuba, que fue realmente un paso muy importante para la organización y para mí personalmente, porque llevamos los líderes más importantes de la región. La alcaldesa de Washington, D.C., al ejecutivo Montgomery County, fue el secretario de Comercio de Virginia,
y fueron miembros del Consejo de D.C., miembros del Consejo de Maryland y los empresarios más importantes de la región y las organizaciones empresariales y de gobierno más importantes de la región. Fue una delegación de 42 personas. Wow. Entonces fue bien especial. Los 4 primeros días la alcaldesa estuvo y esa se consideró una visita oficial del gobierno de Cuba. Así que el Departamento de Relaciones Exteriores organizó la agenda. Fuimos a visitar Viñales, que es donde se produce el tabaco, y luego estuvimos en varias reuniones con el Ministerio de Inversión Extranjera, con el Ministerio de Turismo, con la alcaldesa de La Habana, que es una mujer bien interesante, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fuimos a visitar la Universidad de La Habana, fuimos a visitar un policlínico. Ellos son muy conocidos, o sea, Cuba es muy conocido por su salud y su educación, y entendí mucho mejor por qué esta vez. Y fuimos a visitar un centro que se llama Cenesex, que es un centro pues de educación sexual. Y luego al siguiente día fuimos a visitar colegios, un colegio de niños discapacitados y después un colegio regular, bien especial. Y los otros días los usamos para visitar, o sea, tuvimos algunas visitas con ProCuba, fuimos a visitar algunos contrapropistas, que son los nuevos dueños de negocios que están surgiendo en el último año. Y bueno, fue una visita súper interesante, una visita exploratoria, como la llamamos. Exploratoria. Claramente, tú conoces muy bien el ambiente para hacer negocios en Estados Unidos, a eso te dedicas hace años. Y las cosas son muy diferentes en Cuba. Cuba es un país donde hacer negocios es, bueno, totalmente diferente. Quisiera saber un poco tus observaciones como eso. ¿Cómo lo sentiste? ¿Se siente una ansia de cambio? ¿Cómo lo viste? Sí, se siente una ansia de cambio total. La gente está esperándolo, está ansiosa, uno lo siente en el ambiente. Hace un año empezaron a crear la empresa privada, pero es una empresa privada con muchas limitaciones, porque lo que hacen es que la gente puede sacar una licencia para hacer una actividad comercial. No es que se abra una empresa como se abre aquí en Estados Unidos. Lo lindo es que los empresarios que vimos tienen una conciencia social. Entonces quieren crear una empresa, pero para ayudar a su comunidad, para mejorar su comunidad. Pero hay mucho trabajo por hacer. O sea, el crédito en Cuba es cero, o sea, no hay acceso a crédito y mucha gente, a menos que tenga crédito, de pronto no tiene la posibilidad de empezar su empresa. Y sobre todo la falta de conocimiento, o sea, la limitación que hay en las comunicaciones. Pero ¿sintieron buena disposición de parte del gobierno? ¿En el tema de los negocios? Sí. Yo pienso que hay mucho trabajo por hacer, hay muchísimo trabajo por hacer. Interesante. Y bueno, y yo sé que esta fue una misión exploratoria y apenas están empezando, pero ¿cuáles son los próximos planes con Cuba? Bueno, de esa reunión salieron varias cosas. Lo primero, se va a llevar una liga menor de béisbol de la región a Cuba. Van de agosto 3 al 5, que me parece espectacular porque béisbol es algo que nos une. Eso es diplomacia cultural, claro. Total. Eso sí, es una cosa que ellos adoran y aquí también, así que perfecto. Y luego vamos a participar en una exposición de industria en el mes de junio. Entonces estamos poniendo un grupo de empresarios, estamos organizando un grupo de empresarios para ir a Cuba en junio. Siguen entonces los planes internacionales. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y cambiando un poco del tema de Cuba, volvamos a hablar de empresarios latinos y hispanos acá. ¿Cuáles ves tú como los retos principales que ve este grupo para empezar negocios? Bueno, yo pienso que los hispanos tienen los mismos retos que cualquier negocio: acceso a capital, acceso a contactos. Yo creo que los hispanos de primera generación, o sea, como yo, que nos mudamos, tienen un aspecto adicional, que es la falta de conocimiento de la legislación. Y en muchas veces la falta de conocimiento de cómo se hacen negocios en Estados Unidos. Sí, de la cultura de los negocios, de esa cosa que no es de leer un libro, sino de vivirlo, o sea, de vivirlo todo el tiempo, y a veces es difícil entender. O sea, yo tuve la gran fortuna de trabajar en un banco por 7 años y me enseñó lo que aprendí a hacer créditos, le hice créditos a muchas empresas hispanas, no hispanas, y aprendí el manejo empresarial aquí, aprendí mucho de eso. Y ahora eso es parte de lo que tratamos de hacer con los negocios hispanos, es ayudarlos a que aprendan, a que conozcan, a que se expandan y a que aprendan a hacer negocios en Estados Unidos. Finalmente, ya llegando aquí al final de la entrevista, es
un tema que es imposible no tocar. Como sabes, estamos en plena fiebre electoral. Sí. Yo sé que ustedes como organización no apoyan ningún candidato, entonces no te voy a preguntar específicamente por un candidato. Pero sí creo que es una elección en la que hay temas muy grandes en juego. ¿Cuáles son los temas que afectan a la población hispana y a los empresarios hispanos? ¿En qué tienen que enfocarse los votantes que les interesan esos temas cuando están eligiendo su candidato? ¿Cuáles ves tú como los peligros o las oportunidades que hay acá en esta elección? Bueno, yo creo que un tema importante, obviamente, es el tema de inmigración. O sea, el tema no es si le dan pase libre a todos o no, pero que haya algo que se haga por el beneficio de la comunidad. O sea, que yo creo... Cuando me hiciste esta pregunta antes de ahora, lo que de verdad se me viene a la cabeza es, toca pensar en qué es lo mejor para la sociedad de Estados Unidos, que es de verdad lo que nos va a ayudar a todos a salir adelante. Si le ayuda a los hispanos, le ayuda a todos. Inmigración de pronto es algo que no solamente toca a los latinos, toca a muchas comunidades. Lo que pasa es que de pronto los latinos hacemos más bulla, entonces de pronto todo el mundo piensa en inmigración y lo relaciona inmediatamente con la comunidad hispana. Somos el grupo más grande de inmigrantes, finalmente. Exactamente, claro. Pero por ejemplo, India, China también tienen es un número importante. La otra cosa que yo pensaría es, ¿quién se preocupa por las minorías? O sea, ¿quién de verdad le da importancia a las minorías? Porque hemos visto lenguaje muy fuerte frente a las minorías, o sea, no tengo ni siquiera que mencionar algunas de las cosas que ha dicho el señor Trump, sí, pero es un ambiente pesado en ese tema. Es verdad, ayer estaba hablando con una persona de eso, diciendo que de verdad la gente sabe que la comunidad hispana, el porcentaje es muy alto, saben, pero ¿están conscientes? No sé, yo pienso que hay una diferencia que uno debe hacer, estar consciente que el porcentaje de la comunidad hispana es alto y de verdad, como dicen los gringos, to embrace. Y yo pienso que eso es algo que yo buscaría en un candidato, que de verdad sienta que las minorías son parte de este país, que realmente están creciendo y tenemos que ponerle atención a los estudiantes latinos, o sea, en esta región en promedio es 25-30% de estudiantes latinos y tenemos que prepararlos porque ellos van a ser los que van a manejar este país en el futuro. Eso es en lo que yo pienso todo el tiempo, o sea, ¿quién es alguien que de verdad entienda dónde está este país y cómo se va a proyectar hacia el futuro? Claro. Y cómo se relaciona con el resto del mundo? Y segundo, que entienda que las minorías son parte importante de este país y que realmente es el futuro y va a ser el futuro de Estados Unidos. Sí, y no es es un tema de números, ¿no? Somos 57 millones 57 millones. 26 que pueden votar. Bueno, ojalá que salgamos todos a las urnas. Y es importante votar. Sí, que a veces uno piensa, ay no, mi voto no es importante. Pero a menos que uno crea y uno sienta también que es importante, que somos importantes, que somos partes de esta sociedad, que estamos dándole algo positivo a la sociedad, eso es parte de la responsabilidad que tenemos, es salir a votar y elegir a nuestros líderes. Muy interesante, muchos temas en que pensar. Ángela Franco, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del área de Washington, que además está organizando la exposición de negocios la próxima semana. Ángela, un placer tenerte en el estudio. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, te lo agradezco mucho.